vamos a tratar de analizar un poco todo lo que se está hablando en torno al proyecto de reforma laboral. Ya fue presentado hace aproximadamente hora y media barra 2 horas, fue presentado Exacto. en el Congreso con la firma del presidente de la Nación. El propio jefe de gabinete, Manuel Dorni, lo tituló como la ley de reforma laboral más importante de la historia argentina. No tengo dudas de que debe ser el proyecto de reforma laboral más importante de la historia de la Argentina, porque Por muchos temas. por todo lo que hemos visto, parece que están queriendo cambiar realmente todo. Pero lo vamos a analizar con Sebastián Bogado, que es abogado laboralista, está del otro lado. Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por atendernos. Sebastián, bueno, no sé si pudiste ver el proyecto porque lo presentaron hace una hora, pero hay mucho de lo que ya se confirmó que se presentó, que era lo que se venía hablando. ¿Qué entendés vos que tal vez, si es que hay algo, ¿no? Lo central de esta reforma? Bueno, primero yo he analizado diferentes textos que han ido surgiendo. Hay textos, varios de la Libertad Avanza, firmado por la mayoría de los diputados. Pero, a ver, la relación que hay entre todos los textos es, por supuesto, un cambio ideológico. Acá no solamente estamos hablando de reformar aspectos meramente formales, sino que es un cambio en la cosmovisión del derecho laboral mismo. Por ejemplo, una de las reformas que se hace desde este punto de vista es el concepto mismo de trabajo. O sea, la redacción original de la ley de contrato de trabajo establece que el trabajo es algo que dignifica a la persona del hombre. Y recién después de eso se puede entender que hay una relación de intercambio y un fin económico. Lo que establece la nueva reforma laboral es directamente establecer que sí, el trabajo dignifica, pero dentro de un marco de intercambio y un fin económico. O sea, lo que hace es aportarle un sentido utilitarista a la relación laboral. Bien. O sea, el Digamos, trabajador o trabajadora no están en el centro mismo como personas en sí mismas, sino que es meramente un intercambio dentro del propio sistema económico. claro, o sea, justamente la palabra recursos humanos, ¿no? Hay una carrera que es Sí, recursos sí. humanos. El otro día estaba leyendo el libro de un jurista muy reconocido que tiene, se llama Mario Ackerman, que justamente tiene un libro que se llama Si son recursos, no son humanos. O sea, él justamente critica que desde la misma nomenclatura de recursos humanos hace referencia a que el elemento humano dentro de la estructura productiva y organizativa de una empresa es como una máquina más. Ujú. Entonces, pero esto no es algo nuevo, esto es algo yo que me dedico mucho a riesgos del trabajo, aspectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, eh, siempre hay un sentido de las empresas, obviamente no estamos hablando de todas, pero va a haber una gran mayoría, de que el elemento humano, y lo vemos mucho en las fábricas electrónicas en Tierra del Fuego, de que el trabajador hace una monotarea, ¿no? Está poniendo tornillo durante todo el día, durante tanto tiempo, se le genera una enfermedad profesional, generalmente tendinitis, entra por RT, le da el alta al RT rapidísimo, 10 sesiones de kinesiología o un tratamiento muy precario, vuelve a trabajar y lo terminan despidiendo. ¿Por qué? Porque ya no le sirve más. Entonces, al igual que una máquina que ya no sirve más, se lo descarta al trabajador. O sea, ese es el concepto, digamos, que se está intentando implementar. Claro. Y eso, en términos de lo que pudiste ir viendo de lo que está redactado y muchas de esas cosas que insistimos se confirmaron finalmente en el proyecto que mandó Milei al Congreso. ¿En qué se traduce? Digo, cuando uno piensa en indemnizaciones, horas extra, la jornada laboral, las vacaciones, ¿qué es lo que vos viste de este proyecto que te llamó la atención o que te genera cierta alarma? No, mirá, si no fue suficiente ya con el DNU 70-2023 y con la ratificación de esas modificaciones en la ley bases, a ver, eliminaron las multas por empleo no registrado, o sea, prácticamente los artículos 8, 9, 10 y 15 de la ley de empleo fueron derogados, o sea, se modificaron también cuestiones relativas a que si vos le haces juicio
a tu empleador porque no te pagó las indemnizaciones, no paga el incremento del 50%. O sea, si eso no fue suficiente y tampoco derogar el artículo 132 bis, que prácticamente penalizaba al empleador por robarle al trabajador los aportes, o sea, como agente de retención toma los aportes y los tiene que depositar en los organismos previsionales. Bueno, o sea, si eso no fue suficiente, esta reforma lo que hace es, por ejemplo, cuestiones esenciales. Más allá del tema de la jornada laboral, que es un tema que inquieta mucho porque la redacción establece que se tiene que respetar el límite de 12 horas de descanso. O sea, como diciendo, bueno, el trabajador tiene que descansar 12 horas, pero después puede trabajar las otras 12 horas. O sea, Claro. hay una redacción como muy tramposa respecto a este tema. Y le tira la pelota a los sindicatos, o sea, como hicieron con el tema del fondo de cese laboral, igual que este tema del banco de horas, que no es otra cosa que viene tu jefe y te dice, che, tenés que darte 3 horas más, pero no te las paga al 50% o al 100% si tenés que trabajar un feriado o los domingos. No, te devuelve como un descanso compensatorio, pero no te está retribuyendo ese recargo del 50 o del 100%, porque vos tuviste que quedarte un poco más, digamos. Claro. Entonces, o sea, esas cuestiones son importantes, pero hay cuestiones, digamos, que nosotros los abogados los vemos a ver, el derecho procesal, digamos, está armado justamente porque no hay una igualdad entre el empleador y el empleado. O sea, hay una hiposuficiencia del empleado frente al poder que tiene el empleador que detenta los medios de producción, y como el trabajador tiene la necesidad de comer, entonces muchas veces tiene que someterse a las condiciones que tiene el empleador para tener el sustento. Entonces, el derecho del trabajo establece desde un punto de vista de la ley y desde un punto de vista procesal determinadas reglas para justamente tratar de equilibrar ese desequilibrio. Una de las cosas que modifica, por ejemplo, la nueva reforma es lo que se llama el principio del indubio pro operario. O sea, que en caso de duda, el juez tiene todas las pruebas, todas las leyes, pero hay una duda, entonces como el juez tiene que resolver sí o sí, está el principio de que en caso de duda el juez tiene que fallar a favor del trabajador. Bueno, lo que establece la reforma es que a la hora de valorar la prueba, no se va a aplicar el principio de en caso de duda a favor del trabajador. Claro. Ahora, O sea, eso. Ya está. doctor, eso Ya va, filtró. eso va no va en contra del 14 bis de la Constitución. Bueno, el presidente mismo dijo que el 14 bis era el cáncer de la sociedad. O sea, ya de entrada, Sí, ya es muy claro eso. A ver, y es más, en consonancia con lo que me estás diciendo, lo que se elimina, o sea, el oficialismo está en contra de la justicia social. O sea, eso ya lo han dicho, digamos. Y justamente una de las reformas que establece es la eliminación del concepto de la justicia social para la interpretación de las leyes. ¿No? O sea, las leyes se interpretan, o sea, cuando hay un vacío legal, hay que fallar conforme la buena fe, la equidad, las buenas costumbres. La ley de contrato de trabajo establece que también se tiene que fallar conforme al parámetro de la justicia social. Eso se eliminó. pero en la Constitución no se eliminó. No. Y no. A ver, está lo que se llama el principio de progresividad de los derechos laborales y sociales. Eso está receptado en innumerables tratados internacionales que han sido ratificados por Argentina, porque justamente la Constitución le otorga al Congreso la facultad de ratificar los tratados internacionales. Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, pactos internacionales, pactos de derechos humanos, San José de Costa Rica y todo eso. Esos tratados internacionales tienen raigambre constitucional, o sea, están arriba de cualquier DNU que saque el presidente, de cualquier ley del Congreso. Claro. Todo este tipo de reformas van en contra del principio de progresividad, que básicamente dice que si vos diste un avance, una mejora en materia laboral o social, no podés ir para atrás. O sea, es algo básico. Bueno, el principio de progresividad, desgraciadamente, es lo que vemos que menos se está respetando, porque el DNU 7023 y la ley de bases, como te acabo de decir, derogaron la multa al empleador cuando le chorea guita al trabajador que va para la obra social a jubilación.
sea, no lo penaliza, digamos, eso me parece como algo muy grave. Entonces, otra cuestión que también plantea la reforma es la flexibilización del principio de irrenunciabilidad. O sea, como te había dicho, el derecho al trabajo tiene que aportar, o sea, la balanza está desequilibrada, entonces para equilibrar la balanza, el derecho del trabajo tiene que aportar normativa y presunciones para el trabajador para que se equilibre esa balanza. Uno de los principios rectores del derecho al trabajo es el principio de renunciabilidad. Hay cuestiones que el trabajador no puede renunciar así tenga ganas. O sea, no se puede. ¿Por qué? Porque justamente al haber una hiposuficiencia del trabajador, justamente porque no solamente hay una desigualdad en cuanto a la fuerza que cada parte tiene, sino también los trabajadores muchas veces no saben cuestiones esenciales de los derechos que tienen. Entonces, es muy fácil que, teniendo en cuenta este poder que tiene el empleador, que no solamente tiene un poder de fuerza, sino también tiene un poder tiene estudio jurídico, tiene un contador, tiene una cámara que lo representa, y el trabajador tiene un sindicato. Entonces, si bien el sindicato, por supuesto que hace un montón de cosas, pero el que más fuerza tiene, desgraciadamente, en esta relación es el empleador. Entonces, tranquilamente lo que hace el empleador es le pone un abogado al trabajador, lo lleva al Ministerio de Trabajo y como aparentemente el trabajador tuvo su debida representación, hacen un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, se homologa eso adquiere lo que se llama autoridad de cosas jugadas, o sea que prácticamente la sentencia, entonces se puede modificar cualquier aspecto de la relación laboral, pasando por encima cuestiones irrenunciables, como por ejemplo el salario, como por ejemplo lo que se llama lo que sería el ejercicio abusivo, el ius variandi, o sea, cuando el empleador se extralimita en la modificación de las condiciones de trabajo, que es otra de las modificaciones que hay. O sea, te voy a poner este ejemplo. El trabajador está en una oficina trabajando en una computadora. Sí. De pronto viene el empleador y le dice, mira, tenemos que hacer reducción de personal y tenemos dos opciones. O te despedimos o en vez de trabajar ahora como oficinista, vas a empezar a limpiar las oficinas. Y te vamos a tener que bajar de categoría porque no te podemos pagar eso. Entonces, ¿qué va a hacer el trabajador? ¿Se queda sin trabajo, tiene familia? ¿O acepta las nuevas condiciones de trabajo, donde no solamente se le modifica la remuneración, sino las condiciones de trabajo? Y eso no solamente afecta económicamente, sino también afecta moralmente. Claro, lógico. sí. Entonces, la ley de contrato de trabajo original establece que el trabajador tiene dos opciones. Primero tiene que intimar el establecimiento mediante telegrama laboral, intimar el establecimiento de las condiciones laborales. Si el empleador no acata la intimación, el trabajador puede ir mediante una acción autónoma a la justicia para que el juez restablezca las condiciones de trabajo, o bien se considera despedido, lo que se llama el despido indirecto, rompe el vínculo laboral y reclama las indemnizaciones. Lo que hace la reforma es eliminar esta opción de ir a la justicia. O sea, solamente tiene la opción de despido indirecto. Esto afecta lo que se llama el principio de continuidad de la relación de trabajo, que prácticamente dice que el vínculo laboral tiene que mantenerse lo más que se pueda, más cuando el trabajador tiene mayor antigüedad, justamente porque va adquiriendo como mayores derechos conforme va teniendo mayor antigüedad. Entonces, el vínculo laboral solamente se puede romper por renuncia del trabajador, por el despido del empleador, por la jubilación y por el despido indirecto. Bien. Pero en los casos de despido y en los casos de despido directo del empleador y despido indirecto del trabajador, tiene que haber lo que se llama una injuria grave. O sea, tiene que pasar algo que diga, acá la cosa no puede ir más. Claro. O sea, por ejemplo, el empleador no le paga el salario o el empleado no va a laburar nunca. O sea, algo que vos decís, bueno, tiene que justificado. Ahora, claro. Doctor, en porcentajes y con la experiencia que tiene, ¿es realmente un tema clave que le está afectando a la economía pyme? O sea, ¿es un nivel sideral, todos hacen juicio por lo que venga en una Argentina en donde el laburo no abunda? O sea, este ejemplo que estabas dando,
que es muy común, que es como, ahora, bueno, se van a justificar, se irían a justificar en caso de que aprueben esta nueva ley, más horas de trabajo, que es un clásico. Es como, mira, si vos me trabajas un poco más, por ahí a fin de año, hay como unas promesas en el medio en general, ¿no? Entonces esta persona trabaja. Esas horas no están registradas en ninguna parte. Esa persona está con una promesa en la cabeza. No tiene una chance de decir, voy a buscarme otro trabajo, porque ahora sí, todos trabajamos hacemos más de 2 trabajos. Pero el que ya está ahí, clavado, con 8 horas, y le dijeron, mira, tenés 2 opciones. Te bajo de puesto y te puedo llegar a dar un bonus si me trabajas los sábados, que no trabajabas, y ahí llegas a tu número como estabas antes, o nada, te tengo que despedir. Bueno, y ahí ya todo empieza a desvirtuarse. Pero lo concreto, ¿cuántos son los juicios laborales que están haciéndole daño a la industria o a las pymes nacionales? Sí, 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 ese tema de la industria del juicio laboral es algo que ha quedado tan implantado en la sociedad. O sea, la realidad es que, por lo menos en mi experiencia, o sea, si bien existe esa posibilidad, esa fantasía de que se inventan los juicios, pero los juicios no se inventan. O sea, tiene que haber una irregularidad. O sea, el empleador tiene que hacer algo mal. Porque es muy difícil, o sea, inventar algo. Entonces tiene que haber irregularidades. Y la realidad es que los empleadores hacen muchas irregularidades. O sea, en Tierra del Fuego, por ejemplo, no hay tanto, o sea, si bien hay empleo negro, pero no hay un empleo negro como hay en el resto del país, por ejemplo. En el norte del país hay muchísimo más empleo negro. En Tierra del Fuego no hay tanto empleo negro, sí hay otro tipo hay fraudes laborales por contratos eventuales, plazos fijos, los contratos basura, contratos de temporada, que son muy conocidos. Pero la realidad es que si el empleador hace algo mal y el abogado va a ver, digamos, que hay una irregularidad, entonces va a tomar eso y le va a decir al cliente, mirá, te están pagando mal las horas extra, te están pagando conceptos no remunerativos, por ejemplo, que es otra de las reformas que están haciendo, incorporar el tema de los viáticos y todo eso, que algunos convenios colectivos los tienen como no remunerativos, pero acá ya lo fijan por ley, por ejemplo, viático de traslado, de comida, entonces eso no integra la base de cálculo de las horas extras, de indemnizaciones y todo eso. O sea, no existe como tal la industria del juicio laboral, o sea, abogados saliendo a inventar juicios, que no te digo que no los hay. Y sí, si no No existiría el término carancho tampoco. Claro, o sea, a ver, no te digo que no lo hay, digamos, o sea, no lo voy a decir que no, pero la realidad es que hay mucho incumplimiento, y te digo una cosa más, del 100% de los incumplimientos, solamente pocos trabajadores reclaman. O sea, muchos no reclaman por miedo, la clásica, por ejemplo. Y es un tema que tenemos con las diferencias salariales. Cuando vos vas a reclamar diferencias salariales, solamente podés reclamar diferencias salariales 2 años para atrás. Por ejemplo, te despidieron, te pagaron mal el sueldo toda la vida. Sí. Pero solamente podés reclamar 2 años para atrás. Y el Claro. empleador sabía que estaba pagando mal el sueldo. Pero vos solamente podés reclamar 2 años para atrás. ¿Por qué? Porque la prescripción en materia laboral es de 2 años a partir de que la deuda es exigible. Claro. Entonces, Ya ahí salió para hacer el ganando. cálculo hace 2 años. Claro, entonces, ¿por qué el trabajador no reclamó durante toda la relación laboral? Y porque tenía miedo que lo rajen. O sea, básicamente eso. Claro, Y claro. sí, por eso me parece Hay un que... temor reverencial. Y doctor, Y aparte hay ignorancia. También hay Bueno, ignorancia. El obvio, trabajador, sí. hasta que no va a ver al abogado, no tiene idea. Claro. Olvídate. A mí me han venido a ver... O seguros que se pagan, no sé, ese seguro La Estrella, Claro. y como que A no mí te... me han venido a ver clientes por una cosita así, y yo le digo, pero tu reclamo es así, porque Claro. empiezo a hacer análisis de todas las cuestiones, evalúo los recibos de sueldo, lo escucho las cosas que me dice, entonces empiezo a escudriñar y me doy cuenta que lo que él pensaba que era un reclamo así, en realidad había un montón de irregularidades. Sí. Claro. Entonces no solamente el temor reverencial que hay hacia la patronal, sino también que, a ver, tampoco tiene por qué saber todos los derechos laborales que tiene Sí. el trabajador. Entonces, por eso estamos los abogados. Digamos. Tengo 2 consultas más para hacerle, por lo menos de mi parte. La primera es si este tipo de leyes, suponiendo que se llegara a aprobar, son para adelante o pueden ser retroactivas. No, en realidad, a ver... Es decir, que un trabajador que tiene ya 15 años de antigüedad
le cambien su situación laboral porque cambió la ley. Mira, las nuevas leyes, lo que dice el Código Civil, es que las nuevas leyes se van a aplicar a los efectos de los contratos. Entonces, por ejemplo, por más de que vos decís que tenés tanto tiempo de antigüedad, pero si te modifican, por ejemplo, la base de cálculo de las indemnizaciones, entonces cuando te vayan a despedir, la base de cálculo va a ser distinta. Claro. O sea que afecta a ¿Entendés? los trabajadores de hoy en blanco, a los que están de manera irregular, que tal vez consigan un trabajo en blanco, y a los trabajadores que vengan en el futuro. Sí, porque aparte hay un concepto que es lo que estamos discutiendo, yo por lo menos lo estoy discutiendo, digamos, respecto de la reforma que se hizo en la ley bases. O sea, ahora se está tomando que el trabajador no tenía un derecho adquirido, ¿no? Respecto de las multas de la ley de empleo, de que si te rascan tenés que hacerle juicio al empleador y te corresponde un incremento indemnizatorio del 50%. Hay una determinada interpretación de las derogaciones que se hicieron en la última reforma laboral, que establece que son derechos adquiridos porque no había una expectativa, ¿no? Lo cual para mí es un error, digamos, porque justamente el carácter conmutativo del contrato de trabajo, o sea, cuando el empleador y el trabajador hacen el contrato de trabajo, más el empleador, que como te digo, tiene estudio jurídico, contador, capaz que es profesional, Claro. o sea, tiene más conocimiento, sabe que si lo rasca y no le paga, tiene que pagarle tanto indemnización, sabe que si no le hace los aportes, no solamente va a tener problemas con Arca o va a tener problemas con la justicia, o sea, ya lo sabe. Entonces decir que no, que no era un derecho querido porque no había una expectativa, cuando la otra parte sí sabía las consecuencias, entonces me parece como que no es, digamos, o sea, se está convalidando la ley base con ese tipo de argumentos, y también con lo que se llama el derecho penal laboral, que establece, por ejemplo, en cuanto a las derogaciones de la ley de empleo, por ejemplo, que penalizaban la falta de registración, cuando votabas en negro y después te blanqueaban, o cuando te pagaban sumas en negro. Bueno, eso, según una determinada corriente jurisdiccional, eso es derecho penal laboral. O sea, como tiene un carácter penal, sancionatorio, no indemnizatorio, porque son multas. Hay una cuestión Sí. de técnica legislativa que ya de entrada fue mala cuando se hizo la ley, pero esta concepción dice, no, entonces como son multas, tienen un carácter sancionatorio, entonces se aplica esta doctrina del derecho penal laboral y se aplica lo que se llama la ley penal más benigna. Bueno, es una locura, es aplicar cuestiones del derecho penal, de que cuando sale una ley penal más favorable, para el condenado se va a aplicar. Pero en este caso se está aplicando indubio pro empleador. Entonces, realmente, a ver, yo creo que ni George Orwell en 1984 o todas esas novelas distópicas se imaginaron lo que está pasando ahora. Bueno, Estamos de hablando de hecho, novelas de los... al principio de la entrevista, Sebastián, hablabas de Mario Ackerman, de un libro de Ackerman, y yo justo de casualidad vi ayer una entrevista que Fontevecchia, el periodista, le hizo a Ackerman, y Ackerman dice que esto es volver a las condiciones laborales del siglo XIX. La otra consulta que te quería hacer es respecto de si vos anticipás, te imaginás que van a llover presentaciones de inconstitucionalidad si es que esta ley avanza. Sí, o sea, contrariamente, el otro día justamente hay un youtuber que me gusta mucho, se llama Soy Jurista, es un laboralista, y él justamente dice, o sea, ellos pretendían que esta industria del juicio laboral con este tipo de cosas se termine, y esto es más trabajo para los abogados. Ahora va a llover. Porque ahora va a ser, o sea, esto para alguien que le gusta el derecho laboral como a mí, como a otros colegas también, esto es un desafío justamente porque, primero que, a ver, entiendo yo que el abogado que se dedica al derecho laboral y hace parte actora, ¿no?, que defiende empresa, tiene un claro sentido de la justicia social, todas las filosofías que originaron el derecho laboral. Entonces, esto ya es una cuestión personal, no una cuestión de
del caso particular. Esta es una cuestión que nosotros tenemos que defender a rajatabla porque se le está tirando al derecho laboral la responsabilidad de que no hay trabajo, ¿no? O como cuando también otro día lo escuchaba a Zaffaroni que decía que se le tiraba al derecho penal el que no, hay más homicidios, hay más robos. No, esto es una cuestión social. Y A ver, claro. si vos tenés una economía tan mala, que la gente no llega a fin de mes, que tiene que laborar, tiene que tener 2 laburos, como estabas diciendo, que tenés jubilados que tienen que vivir de los hijos porque no llegan a fin de mes. O sea, si tenés una sociedad, eso implica mayor inseguridad. Entonces los ricos tienen que estar viviendo en los campos, ¿no? O sea, tenés políticos que dicen hay que bombardear la Villa 31, como hay un youtuber ahí inmobiliario que dice, Sí. no, ahí vamos a hacer un barrio, ¿no? Vamos a volar la Villa 31, vamos a hacer un barrio. Sí, recién hablábamos O también sea, de la ley de glaciares y cómo también utilizar hasta un glaciar para construir, si querés. claro, o sea, no es más fácil, digo yo, o sea, cambiar la lógica y decir, bueno, si vos tenés una sociedad donde toda la gente está bien, o sea, donde el súper rico está bien, que siga siendo rico, digamos, pero que el que está abajo y se acerca a una clase media, entonces no van a tener inseguridad, no van a tener que estar recluido en un country con alarma, con alambre de púa, vas a poder caminar tranquilo por la calle, ¿me entendés? O sea, va a haber desde el punto de vista, una ciudad equalitaria va a estar mejor en todos los aspectos y también se van a crecer ricos. Incluso hay un candidato que tiene un fondo de inversión muy conocido, que estaba en el oficialismo, no está más, Sí. que, bueno, que quería volar la Villa 31, incluso hizo un video con inteligencia artificial bombardeando la Sí, Villa sí, sí. 31. Y vos lo que decís es que en Que, términos del derecho laboral pasa lo mismo, que es no se trata de conculcarle derecho a los laburantes si los empresarios no están pudiendo vender porque la situación económica es mala. claro, lo que te quería decir justamente que respecto de este candidato, si la gente tuviera más plata, invertiría en su fondo de inversión, porque tendría un Un ahorro, resto. bueno, claro, o sea, pero no les entra en la cabeza eso. Ujú. Bueno. Entonces, todo este tipo de cuestiones, a ver, la batalla es cultural, la batalla es ideológica. O sea, esta cuestión, digamos, de ir en contra de la justicia social, ir en contra de lo que ellos entienden de lo que es la filosofía woke, ir en contra de la protección de las minorías, el aumento de una filosofía más de, vamos a decirle, de tipo de derecha, ¿no? Más conservadora. No se da solamente acá en Argentina, se está dando a nivel Sí, sí. mundial esta cuestión que pasa en Europa también de, no, están viniendo los inmigrantes de África y nos están invadiendo, y hay inseguridad, y hay insalubridad. O sea, hay un aumento del conservadurismo mucho mayor. Claro, claro. Entonces, para mí, eso, primero, por supuesto, que hay una bajada de línea del norte, de que en Argentina, por supuesto, del FMI, ahora, por ejemplo, quieren sacar el monotributo y es una cuestión que plantea el FMI, digamos. Claro. Todas estas cuestiones son para reducir costos. Las empresas no solamente tienen las ganancias por productos que venden, sino justamente por reducir los costos. Y los sueldos son los mayores costos que hay. Claro, es que todo esto apunta también a eso, a que en la distribución de la riqueza, el sector de la Unión Industrial Argentina, que son uno de los grandes redactores de esta ley, lo que quieren es apropiarse de un pedazo más grande de la torta, ¿no? Es la discusión de siempre. Esa es la famosa grieta que en realidad tiene bastante más que 20 años. Sebastián, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos un montón. Sabemos que estás laburando y que no estás acá en la provincia, pero cuando andes en la provincia seguramente nos pondremos en contacto para que puedas venir al estudio y podamos seguir conversando. Muchas gracias. Con todo gusto, muchas Que gracias. estés muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Sebastián Bogado es abogado laboralista, bueno, analizando un poco lo que tiene que ver con este proyecto que acaba de ser presentado durante las horas de la mañana y que me parece que está bien planteado, sobre todo desde el principio de la entrevista, de esto es un cambio estructural, básicamente, de todo lo que conocemos en materia laboral en Claro. Argentina, ¿no? O Más sea, allá de que ha habido distintas leyes, hubo una reforma laboral también en los 90, Sí. digamos, no es la primera vez que se encara una reforma laboral, la última, la del 94, claro. pero ahora lo que se está planteando
es, decía Bogado, una cuestión meramente estructural. O sea, se mete toda la ley en una zaranda De fondo, directamente. de fondo. Y se tocan temas muy jodidos. O Así sea, es. De ahora en más ya es el desprotegimiento, ya hay una desprotección muy grande. Y bueno, y aparte eso, ¿no? Si tu gobierno, que es el que supuestamente te tiene que proteger, al que votaste, al que dijiste este me va a salvar, o al que dijiste este va a tirar para adelante conmigo, y ves esta ley, decís, ¿qué onda? Paltas, chicos. Paltas. Che, hablando Me de hace paltas. palta. Me haces palta, mucha palta. ¿Qué?